El Día Nacional del Periodista encuentra a esos profesionales devengando salario de miseria y el teteo sigue dejando víctimas, pero ninguna autoridad ve ese desorden. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre en Primer Plano. Miguel Susana sigue de viaje cumpliendo compromisos en los Estados Unidos de Norteamérica. Hoy la República conmemora el Día Nacional del Periodista. Pocas celebraciones, lógicamente, porque se trata de los periodistas quienes vivimos levantando la bandera de la reivindicación para otros sectores, pero no para el nuestro. Hay quienes hemos pasado toda nuestra vida al servicio del periodismo. Es sin lugar a dudas, como dicen Gabriel García Márquez, como dicen otros grandes escritores que también ejercieron el periodismo, que esta es la profesión más digna que puede ejercer cualquier ser humano. Lógicamente, como en todas las profesiones, ahí se encuentra de todo, hay gente buena, gente mala, pero en términos general, el papel de los periodistas es cada vez más necesario. El papel de vigilante de los periodistas es imprescindible para el desarrollo de los pueblos, para el fortalecimiento de la democracia y sobre todo para mantener a raya a los grupos de poder. He visto muchas felicitaciones, desde el presidente de la República, funcionarios, también periodistas, sacerdotes, destacando el valor de los periodistas. Por lo menos en el discurso está maravilloso, propios medios también haciendo editoriales respecto a nosotros, pero la realidad es que el Día Nacional del Periodista encuentra a los profesionales, a los que vivimos de este ejercicio en una situación económica difícil, una situación laboral también difícil, como quizás todos los sectores, porque los periodistas no somos más que esa parte de la sociedad. Y hoy quiero centrarme en mi primer comentario en este primer segmento sobre esta situación, incluso esa burbuja en la que vivimos los periodistas que a veces nos hace salir del foco, esa pantalla que a veces mostramos los periodistas muy lejos de nuestra realidad económica. Y comienzo diciendo, por ejemplo, yo nunca he tenido otro oficio, otro trabajo que no sea el periodismo. Hay gente que dice, bueno, que yo mientras estudiaba en la universidad era secretario en tal sitio, que yo vendía pastelitos. No. Yo fui dirigente estudiantil, tuve mi bachillerato, me fui a la universidad, fui del movimiento del Frente Estudiantil Flavio Suero, después comencé a trabajar como periodismo. Mi primer trabajo, si hay que buscarlo, era como VET, que es una especie de estudiante calificado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde le daban un incentivo para estudiar, y ahí trabajé, fue la primera vez, junto a periodistas de la dimensión de Mozart, de Lancer, el viejo Pitágoras Martínez, con quien aprendió uno mucho porque era un veterano ya, Lipe Collado, un sinnúmero de personas, cuando se creó el periódico El Universitario. Esa foto que ven ahí, aunque hay una pequeña diferencia entre este que habla y ese es un servidor. Eso era cuando yo trabajé, que fue mi primer trabajo asalariado en el periódico El Caribe. Y ahí duré aproximadamente 3 años, hasta el 88, casi 89, me fui. Bueno, esa otra foto es con un camarógrafo con quien trabajé muchos años en mi condición de reportero de la televisión, se llama Cándido Méndez, fue presidente del Club de Reporteros,
no creo, la última vez que lo vi estaba como por CDN, no sé si coordinador. El hecho es que estoy mostrando esto por el comentario que viene, que voy a hacer más adelante. Y ese de los bigotes, ese soy yo, y ese también, hay un brillito más, porque ya yo estaba en la cadena Univisión, ahí el flow iba subiendo, el salario estaba mucho mejor. Y nada, toda mi vida, desde que comencé el periodismo, tenía 21 años, tengo 30 y pico en el ejercicio, comencé desde raso, desde reportero en el periódico El Caribe, después fui ascendiendo, me fui del Caribe, renuncié por temas propios, y ahí me fui a Raintel cuando la guerra de la papeleta, en Raintel duré como 8 o 9 meses, de ahí me fui a Telecentro con Saúl Pimentel, Nelson Guillén, que todos esos fueron mis jefes. Bueno, hago esto porque el comentario que voy a hacer va a ser, si se quiere, el que quiera ofenderse, que se ofenda, es crudo, porque voy a analizar la realidad del ejercicio periodístico en la República Dominicana y no todos esos discursos. Los periodistas dominicanos somos parte de la sociedad dominicana, donde el 80% de los dominicanos devengan salario de miseria. Nosotros estamos entre ese grupo. Antes de iniciar ese análisis, vamos a ver esta historia sobre una misa que se ofició en memoria de los colegas periodistas que hoy están de fiesta. En el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Aurelio Enríquez, llamó a los propietarios de medios de comunicación a valorar el trabajo de los periodistas que desarrollan una labor en favor del fortalecimiento de la democracia. Señores empresarios de los medios de comunicación, valorar su equipo de prensa no tiene precio, porque ofertan lo mejor de sí para que el pueblo esté bien informado, contando los hechos como ocurren, siempre apegado a la ética y al buen periodismo. Al describir el periodismo como un sacerdocio que propaga la verdad, Aurelio Enríquez consideró que el periodismo se encuentra amenazado por intrusos que manipulan las informaciones haciéndose pasar como profesionales de la prensa. Un verdadero periodista informa correctamente a la población, realiza un trabajo de control social ante los poderes públicos y siempre velará por los mejores intereses de la nación. Los intrusos no hacen esto. El gremialista aseguró que desde el CDP se trabaja en la formación de los periodistas y llamó a las escuelas de comunicación a mejorar sus ofertas curriculares para garantizar que los nuevos profesionales se integren sin dificultades al mercado laboral o creen sus propios proyectos. Jonan González, EN Televisión. Bueno, como este programa de crítica y cuestionamiento, las imágenes que ustedes ven ahí, ese vacío que usted siente en esa iglesia, eso mismo existe en el gremio como periodista, en las reivindicaciones que deben tener los periodistas, en la condición social de los periodistas. Si ustedes se fijan ahí, no había 40 personas y los periodistas somos verdaderamente muchos. Lógicamente, si el presidente hubiese ido a esa misa, si el presidente del colegio hubiese tenido un power con el presidente de la República, el presidente dice que va, hay que buscar otra iglesia para poder hacer la misa, pero como no estaba el presidente, no había guiso, los periodistas desgraciadamente no fueron. Vamos a ver también lo que dice el presidente de la República en torno a los periodistas. Siempre los he escuchado para tomar decisiones importantes. Consecuentemente, he decidido solicitar al Senado de la República posponer el conocimiento del proyecto de fideicomiso de Punta Catalina hasta que el Consejo Económico y Social reciba las opiniones de todos los sectores que quieran aportar para buscar el mecanismo más apropiado y transparente en el manejo y preservación de las termoeléctricas. Además, desde hace meses hemos estado trabajando en un proyecto de ley para fortalecer las regulaciones existentes sobre los fideicomisos públicos de manera que ningún inquilino temporal del poder pueda lesionar los sagrados intereses de este pueblo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Este proyecto de ley será sometido al Congreso el próximo 27 de febrero.
Vamos a dar soluciones. Vamos a hacerlo juntos. Y vamos a crear nuevas capacidades de gestión eficiente de las propiedades e intereses públicos. Señoras y señores. Bueno, ahí estaba el presidente en un discurso que pronunció, aprovechó para felicitar a los periodistas. Dos cosas hay que decir ahí. Primero, lo que él dice, que es cercano a los periodistas, es cierto. El presidente Luis Abinader tiene buenas relaciones individual con los periodistas de la República Dominicana. Incluso en estos días aprobó la pensión de más de 20 o 30 periodistas que estaban archivadas en el Palacio Nacional. Pensiones de 25, 30 mil y 40 mil pesos que tiene que darle el gobierno porque las empresas periodísticas, las pensiones son un desastre. Un error que tenía ahí, porque este programa es eso. Los técnicos cometieron un error que es mi teoría con la televisión. Siempre hay que cuidar los detalles, porque los detalles son los que se escapan. Si ustedes se fijan, si abre el amplio, director, el micrófono que tiene el presidente, el nivel del audio, lo que es el micrófono, lo que recoge el audio, debe estar hacia arriba y está hacia abajo. Se le chipoteó, se lo pusieron. Ahí una mala de los técnicos. Pero, por suerte, el presidente tiene un tono alto y el audio quedó perfecto. Le decía que el presidente de la República es cercano e incluso ya aprobó la pensión de más de 30 colegas que están en condiciones económicas sin trabajo y en condiciones económicas difíciles. Los periodistas en la República Dominicana y en el mundo tenemos condiciones específicas. Primero, el que es un periodista de vocación, el salario no es la razón de ser, número uno. Pero como ser humano tú tienes necesidades que tienes que cumplir. Para que la gente sepa, ahora que hablamos, los periodistas, si ustedes fijan, están reclamando que le paguen bien a los profesores, que se le pague bien a los maestros, que se le pague bien a tal o cual sector. Sin embargo, nadie reivindica los salarios de miseria y bajo que priman en el sector del periodismo. El salario promedio del periodista en la República Dominicana es $172. Es decir, al cambio de hoy, que yo lo busqué, de 55, estamos hablando que el salario promedio del periodista, entre los que ganan mucho y ganan poco, es 31.460. Según estudios de la UNESCO, es el 53% de los salarios más bajos en toda América Latina. Para que llegamos, por ejemplo, en Puerto Rico, un periodista gana $1.803. Nosotros ganamos 572. El promedio en América Latina es de $580. Estamos hablando 60 y pico, 70 mil pesos, mientras que aquí son apenas 31.400. ¿Qué dice el Banco Central? El Banco Central dice que, el último informe, la canasta familiar la sitúa en 36.584 y el primer quintil, es decir, el del nivel más bajo, el de los más pobres, en 21.510 pesos. Si un periodista puede accede al primer quintil, el del más pobre, el de los salarios más difíciles, el de los sectores más desposeídos, le van a quedar 10.000 pesos, porque el primer quintil son 21.500 y el salario de los periodistas promedio es 31.000. Le quedan 10.000. Con esos 10.000 debe pagar la educación de sus hijos, debe pagar la energía que es carísima, debe pagar combustible, ni hablar si tiene un préstamo para tal o cual cosa. Ese es en lo que dicen los números reales. Hay quienes entienden que los periodistas son privilegiados y no es así. El 53% de los periodistas en la República Dominicana tiene o tenemos por lo menos 2 o más empleos. Óiganse bien, el 53%. ¿Por qué? Partiendo de esa realidad. Otro mito.
que el Estado, que también como digo una cosa digo la otra, que vienen criticando que el gobierno, no. En el gobierno, en el Estado, le pagan mucho mejor a los periodistas que en el sector privado. Un muchacho acaba de graduar de la UAS y lo nombra como periodista en una institución del Estado, gana entre 35 o 40 mil pesos. Uno graduado y se va a un canal de televisión, se va a un periódico y no le pagan más de 25 mil pesos. Esa es la realidad. El salario que yo le voy a dar 31 mil es el promedio entre lo que ganan o ganamos más o menos aceptable y lo que ganan o ganamos muy poco. Esa es una realidad que está latente. Y los periodistas y los ejecutivos de los medios viven una doble moral. Claro, aquí todo el mundo tiene la culpa. No, yo no estoy buscando mi culpa, Yo estoy haciendo el análisis económico de la realidad de los periodistas de la República Dominicana. Que ese fenómeno que se da aquí se dé en otro lado. Pero los periodistas similares a nosotros de América Latina ganan 100% más que nosotros los periodistas. Y esa realidad es lacerante. Eso afecta, aunque se diga lo que se diga. Y ahí hay un tema, por ejemplo, cuando hablan que los periodistas, se quejaba un medio hace mucho de que, bueno, el éxodo de los periodistas que están en medios de comunicación, periodistas ya que tenemos canas, y se van al gobierno. Bueno, sencillamente, porque usted trabaja en un canal o un periódico, le pagan 25, 30 mil, 40 mil, y en el gobierno, si te llevan como ejecutivo, jefe de comunicación, te pagan de 85 mil en adelante, 120. Entonces, por su mejoría, mi casa dejaría. A eso se debe el éxodo. Entonces la gente dice, bueno, pero, no, porque esos periodistas que trabajan en el gobierno se venden y meten su conciencia. No. Porque esos mismos que critican los periodistas que trabajan o trabajamos en el Estado, como yo, resulta que el mayor anunciante de publicidad, el mayor anunciante, el que más paga en la República Dominicana es el Estado. Y esos ejecutivos de medios, a veces que son muy duros contra los periodistas que trabajan en el Estado, resulta que si usted revisa y busca, yo le apuesto que usted le encuentra contrato en cualquier institución del Estado 100 veces superior al salario que se ha ganado por 20 años un periodista. Entonces, al fin y al cabo, ese dinero que le cuestionan al periodista que sí hace un trabajo en una oficina de relaciones públicas, que es del Estado, también llega a la dirección de los grandes medios. Entonces, al fin y al cabo, si es porque se vende la conciencia por eso, los grandes medios deben venderla más porque reciben más dinero que lo que el salario de 30, 40 mil, 50 mil pesos que le pagan a un periodista. Quise agotar esto porque siempre en todos los simposios, ustedes saben que los periodistas somos, ven a uno con estos saquitos y dirán, bueno, esos tipos que también, tú lo oyes hablando, que los periodistas son mayoría. No, los periodistas vivimos la realidad económica de la mayoría de los dominicanos, con salarios bajos, con salarios que no alcanzan para satisfacer la demanda de la canasta familiar y mucho menos para darle la educación que los hijos y el propio ejercicio nuestro merece por el tema de actualización. Esa es una realidad que está ahí y nadie quiere discutirla. Y el propio Colegio Dominicano de Periodistas también es una barbaridad. La ley dice que a los periodistas se le debe cobrar o se le debe de contar de su salario para que ese dinero vaya al Colegio Dominicano de Periodistas y pueda utilizarse en beneficio de políticas sociales de los periodistas. Aquí, aunque usted no lo crea, hay una gran cantidad de periodistas que no tienen hoy, para comprar los medicamentos. De ellos,
y que le sirvieron a grandes medios por años y no tienen para suplir, atender las necesidades de su salud. Por eso es que el gobierno tiene que pensionarlo. Usted ve la lista, hermano, mire, de los periodistas que están reclamando, que están exigiendo, que están pidiendo que el Estado Dominicano le dé una pensión, y es increíble. Y ahí hay que quitarse el sombrero con Luis Abinader. Yo hablé con García Archibar, el jefe de prensa de DICON, de la presidencia, y me dijo, no, pero mira que son tantos, son cientos. Entonces se van fragmentando, un grupo de 30 primero, 30 más el año que viene, porque muchos gobiernos también solamente hacen bulto con el periodista. Pero la realidad cruda, la realidad verdadera es esa. Pero cuando nosotros elegimos esta profesión, sabíamos también que era una profesión de sacrificio, de entrega, y es una especie de sacerdocio. Nos vamos a la pausa y retornamos en breve.